Dice la palabra de Dios: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vamos a leer hasta aquí, vamos a orar, a pedir al Señor su bendición. Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar en este lugar tranquilos y poder abrir tu palabra y poder regocijarnos en ella, de poder deleitarnos en lo que tú has dejado escrito. Y Padre, te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos des entendimiento, que tú dispongas nuestro corazón para poder escuchar esta palabra y poder ponerla en obra. Padre, agradecemos porque tú has revelado tu voluntad a través de tu palabra y pedimos que tú seas guiándonos en esta reunión, que el Espíritu Santo sea obrando en cada corazón. Y Padre, nos encomendamos a ti en esta hora. Lo hacemos agradecidos y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, solo quería comentar, no sé si es muy popular, pero muchas veces en estas fechas la gente como que empieza a meditar respecto a Semana Santa, y todos los que han visto en televisión nacional saben que empiezan a dar la película Jesús de Nazaret, ¿cierto? Aparece allí en la tele. ¿Sabes qué? Había algo que a mí me llamaba la atención, que en el actor que representa a Jesús, había algo que a mí no entendía bien, que es cuando uno ve a ese actor, él nunca como que da una impresión de que pudiera estar alegre. Él siempre tiene una expresión como de seriedad, de solemnidad, y uno puede ver allí cuál es la concepción o el concepto que tiene el hombre respecto de Dios y respecto de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero si nosotros vemos la Escritura, podemos ver que hay algunas cosas que nos revelan respecto a la personalidad, al carácter, a cómo el Señor Jesús trataba a los demás, a cómo Él se sentía, las emociones que tenía. Y aquí podemos ver al Señor Jesucristo que está mostrando algo distinto a lo que algunas personas nos quieren mostrar en una película. ¿Qué es lo que vemos aquí? El Señor Jesús se está regocijando. ¿Qué es el regocijo? Es un gozo, es una alegría, es algo que hizo que el corazón del Señor Jesús estallara en alegría, ¿ya? Y prorrumpiera estas palabras que dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque sí te agradó. ¿Saben qué? Yo no sé qué tipo de cosa o qué mensaje puede ser tan complejo, puede ser tan grandioso, magnífico, tan maravilloso, pero que a la vez sea tan fácil de entender, tan fácil de recibir, que un niño pueda escucharlo y pueda hacerlo propio, que pueda afectar su corazón. Este mensaje glorioso del Evangelio puede afectar a cualquier persona, siendo niño o siendo muy adulto, siendo un erudito o siendo una persona muy sencilla, siendo muy humilde o de una clase social muy alta. Aún así, este mensaje glorioso puede afectar el corazón de una persona y traer gozo a ese corazón. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y es una palabra que es viva y eficaz. En la palabra se nos dice que había muchas personas y no había muchos nobles, sino que eran personas comunes y corrientes, muchas
del pueblo. De hecho, a Pedro se le llamó que era del vulgo, que no tenía un estudio tan elevado, no había ido a ningún lugar para estudiar de los grandes eruditos de ese tiempo, pero aún así se le reconocía algo, que él había estado con Jesús. Imagínense ese mensaje tan maravilloso que ellos transmitían, que los discípulos podían decir, era un mensaje tan elevado, pero que a la vez podía ser comprendido por los niños. Y en eso aquí el Señor Jesús se está regocijando. Está diciendo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Cuántas personas hoy en día tratan de buscar el misterio de la vida? Tratan de buscar en la antigüedad dónde partió la vida. Tratan de dar teorías, tratan de decir: no, nosotros podemos crear la vida, podemos hacerlo en un laboratorio, podemos hacer ciertas reacciones químicas que pueden llegar a darnos la vida. Y no solamente eso, no solo dar la vida, sino que además pueden haber tales transformaciones que una célula puede llegar a ser un ser como nosotros. Cosa que está totalmente alejado de la realidad, porque la Biblia nos revela que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y que en el principio Él creó todas las cosas, que Él en los primeros 6 días, ¿qué fue lo que hizo? Él habló con su palabra, Él fue creando todas las cosas, y el 6º día Él creó al hombre y a la mujer. Así fuimos creados. Entonces, claro, el hombre hoy día se envanece en su conocimiento, en su ciencia, trata de buscar en el ADN, trata de buscar en la química, muchas formas, pero finalmente ninguna le va a dar la verdad, porque la verdad está aquí, está en la palabra de Dios. Entonces, vemos al Señor Jesús aquí, se está regocijando por esto tan maravilloso de que este mensaje puede ser comprendido por los niños, también por adultos, por todo, y Él alaba al Padre. Y dice: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si usted realmente quiere conocer a Dios, entonces vea, conozca, crea en el Señor Jesucristo. Él revela al Padre, Él le da a conocer. Su carácter perfecto es lo que Él demuestra del Padre. Su justicia, su amor, su pureza, su santidad, todo. Él lo muestra del Padre. Ahora, ¿cuál es mi tema? La verdad es que esta porción está dentro de un tema que a mí me gustaría ver con ustedes en esta hora, y que es acerca del gozo de Dios. ¿Usted se ha preguntado qué cosas agradan a Dios? ¿Se ha preguntado alguna vez qué cosas alegran o dan gozo o regocijo al corazón de Dios? ¿Cómo Dios se pone alegre? ¿Cómo Dios se contenta? ¿Saben que nosotros podemos ser aquellos que traen gozo al corazón de Dios? Eso nos dice la palabra. Y la pregunta es si con mi vida yo estoy trayendo ese gozo al corazón de Dios. ¿Estoy haciendo cosas para alegrar el corazón de Dios? ¿O estoy viviendo mi vida egoístamente? ¿Estoy viviendo para mí? ¿Estoy para deleitarme yo? Siempre va a haber esto. Siempre va a haber una lucha, una discrepancia entre lo que me trae gozo a mí y aquello que trae gozo a Dios. Sin embargo, cuando la persona, el creyente, está en el Espíritu, aquellas cosas que le traen gozo a su corazón van a traer gozo al corazón de Dios. Para eso tenemos que ser llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, y eso, ¿cómo lo vamos a tener? Teniendo comunión con Dios. Entonces, la palabra de Dios nos muestra, nos dice cómo nosotros podemos dar gozo al corazón de Dios. Vamos a empezar hablando de esto. Primero, para traer gozo al corazón de una persona,
primero yo tengo que conocer a esa persona, ¿verdad? Si yo sé que a esta persona le gusta cierto color, le gusta cierto sabor, cierto olor, que a esta persona le gustan ciertos paisajes, a esta persona le gustan ciertos lugares, entonces yo me voy a esforzar para darle eso que a la persona le gusta o es lo que se goza, ¿verdad? Pero para eso yo tengo que conocerla. ¿Y quiénes son los que más conocen a una persona? Los que viven con él, ¿verdad? Muchas veces nosotros en un grupo o en algún trabajo nos conocen de cierta manera, pero donde realmente nosotros nos mostramos cómo somos es en la casa, ¿verdad? Va a ser mi esposa la que más me conoce, van a ser mis hijos, van a ser los padres, ellos van a conocer realmente cómo somos. Y ellos van a saber cómo somos y qué es lo que nos gusta, nos agrada, y también lo que nos desagrada. Entonces, para poder saber cómo agradar el corazón de Dios o cómo alegrar el corazón de Dios, tenemos que conocer a Dios. Y si yo no conozco a Dios, entonces significa que yo no estoy leyendo tanto su palabra. Dios se ha revelado. Aquí en su palabra Él nos dice qué es lo que le agrada, cuál es la vida que a Él le trae honra, cuál es la vida que a Él le trae gozo. Algo interesante. En Ezequiel, capítulo 14, el versículo 14, habla de 3 hombres que su justicia era destacable. ¿Quién se lo sabe? Esos 3 hombres. ¿Alguien? Dice Noé, Job y Daniel. Noé, Job y Daniel. ¿Saben lo que nos dice la palabra de Dios de estos 3 hombres? De Noé dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Significa que en su generación, donde había tanta maldad, donde esa maldad incluso llegó hasta arriba y Dios tiene que decir, voy a traer al hombre de la tierra. En medio de esa situación, Noé halla gracia delante de los ojos de Dios. De Daniel, ¿qué pasó con Daniel? Dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y puso a Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Recordemos que Daniel junto a sus amigos, un grupo de jóvenes seleccionados, fueron llevados a Babilonia y allí se les llevó al palacio y dijeron, ustedes tienen que comer lo mismo que nosotros comemos. Aquí lo que nosotros comemos son comidas finas, son buenas comidas, pero están sacrificadas a los dioses. Esa va a ser su porción. Entonces Daniel y sus amigos dijeron no, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida, con la porción de la comida del rey, sino que ellos eran fieles al Dios, a su Dios, al Dios de Israel. Y Dios le puso en gracia allí en el palacio. ¿Y el otro quién era? Job. ¿Qué dice de Job? Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el versículo 18, cuando Dios tiene esta conversación con Satanás que nos revela la Biblia, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren estas características. Noé, Job, Daniel, apartados, propusieron en su corazón no contaminarse, halló gracia delante de los ojos de Dios. Estos hombres agradaron a Dios en su generación. Entonces podemos ver que las obras que nosotros hagamos o cómo nos comportemos van a traer gozo al corazón de Dios.
Bueno, hay muchas cosas que traen gozo. La Biblia nos revela. La primera es que Dios encuentra gozo, regocijo en su creación. Cuando Dios creó todas las cosas en el principio, el versículo 1, o sea, el capítulo 1, versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cuando Él contempla su creación, dice que era bueno en gran manera. Imagínense todo lo que nosotros vemos, lo maravilloso de los cielos, la tierra, el universo, todo lo que nosotros vemos cuando Dios lo contempla, ve su creación y dice: es bueno en gran manera. El Salmo 104:31 dice: sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Alégrese Jehová en sus obras. Dios encuentra gozo en su creación. ¿En qué más Dios se goza? Dios se deleita en su pueblo. También nos revela esto la Biblia. El Salmo 149:4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con su salvación. Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Mi pregunta: ¿usted es parte del pueblo de Dios? ¿Cómo yo llego a ser parte del pueblo de Dios? La verdad es que las personas que están en el mundo, al haber pecado, fueron separadas, están destituidas de la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios cuando pecamos. Entonces eso nos hace estar lejos de Dios. Pero Dios, en su amor y misericordia, el Señor Jesús, su Hijo, viene a este mundo, toma el lugar que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, recibe el castigo por nuestra maldad y es muerto allí. El justo muere por los injustos, dice la Biblia. El santo Hijo de Dios, que nunca hizo pecado, la Biblia dice, por nosotros fue hecho pecado. Y habiendo pagado toda deuda, habiendo quitado de en medio el pecado, entonces el Señor Jesús entrega el Espíritu. Nadie le quitó la vida, Él mismo la puso. Entrega su vida y entonces ese cuerpo que bajan de aquella cruz es puesto en un sepulcro nuevo. ¿Y qué nos revela la Biblia? Que al tercer día el Señor Jesús resucitó. ¿Qué nos habla esto? Bueno, hay tanto que hablar acerca de la resurrección, pero relacionándolo al tema que estamos viendo, hubo tal complacencia, agradó a Dios, fue totalmente completo lo que Dios vio en su Hijo, en su sacrificio, fue de su agrado. Y entonces la Biblia nos dice que Dios levantó de entre los muertos al Señor Jesús. Es parte de una verdad tan maravillosa porque el Señor Jesús dijo que Él ponía su vida y tenía poder para volverla a tomar. Pero vemos a la Trinidad allí, en esa obra perfecta, ya que también nos habla la palabra de que Dios le levantó de entre los muertos, dando a conocer que aquella obra había sido total y completamente agradable para Él. Si usted se presenta delante de Dios con sus obras, con sus pecados allí, créame que allí no va a poder estar, nunca. Pero si usted cree en la obra del Señor Jesucristo para su salvación, entonces Dios nos ve a través de su Hijo y esa justicia que el Señor Jesucristo tenía fue puesta en nosotros.
Dios nos ve allí, a través de su Hijo. Y entonces somos aceptos en el amado. Eso nos dice la palabra. Somos aceptos en el amado. Entonces, ahí sí, Dios dice, Jehová tiene contentamiento en su pueblo. No es lo mismo que pasa con los que no han creído. No son parte de su pueblo. Y en eso tengo que estar claro. ¿Soy parte del pueblo o no soy? Dios se deleita en quienes esperan en Él. Sofonías capítulo 3, versículo 17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Saben que Sofonías era un profeta que vivió en el tiempo de Josías? ¿Se acuerdan del niño que tenía 8 años cuando empezó a reinar, Josías? Empezó a reinar. Avanzado un par de años en su reino, encontraron el libro de la ley. Y él empieza a leerlo y se da cuenta de que están mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque la idolatría había invadido Israel, el reino de Judá en ese tiempo. ¿Y qué hizo Josías? Instauró y dijo que tenía que cambiar y empezó a seguir todo lo que la palabra de Dios decía. ¿Ya? Empezó un proceso de restauración. En ese tiempo, en el reino de Josías, como empieza el libro de Sofonías, nos dice que en el reino de Josías, allí fue donde Sofonías habla. ¿Y qué es lo que dice Sofonías? Sofonías dice que Judá está mal y que va a venir juicio. O sea, a Israel, iba a venir juicio a Israel. Pero después dice que además los pueblos de alrededor también estaban muy mal y también Dios actuaría como fuego consumidor. Pero la última porción de Sofonías nos muestra algo especial. Nos dice que Él se va a guardar un remanente. Van a quedar algunos que con humildad van a ir y se van a refugiar en el nombre de Jehová. Y entonces ellos van a ser rescatados. Y en medio de eso que nos está contando Sofonías aparece este versículo. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. En medio de toda esa destrucción, en medio de todo ese juicio que Dios iba a mandar, allí Dios iba a salvar a un pequeño remanente, a un pequeño grupo de personas que humildes, y además dice que eran pobres, no tenían grandes riquezas, no eran fuertes, eran humildes, pobres, pero que se refugiaban en el nombre de Jehová. A ellos dice, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Imaginémonos cómo será eso, Dios cantando, hablando de aquella poesía tan maravillosa de Él deleitándose en salvar a un pequeño grupo. Salmo 147:10 dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. También parte del pueblo. El pueblo suyo espera en Jehová, pero también le teme. ¿Ya? Aquí habla del temor de Jehová. Es un temor reverente, un temor que hace que el creyente o la creyente tomen con mucho respeto la palabra de Dios y puedan aplicarlo en su vida. Esperar a Jehová y tener el temor de Jehová son características de aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador. Para las personas que no creen, la palabra de Dios es un libro viejo, que solamente tiene prohibiciones, que no me deja hacer mi vida como quiero, que siempre me va a traer culpa y que es un libro anticuado
Pero para aquellos que hemos creído en el Señor, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que ella nos da el camino por el cual nosotros podemos andar y podemos agradar a Dios. En 1 Samuel 15:22 dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si quiere agradar a Jehová, la Biblia nos dice que mejor que sacrificios. Usted puede hacer sacrificios, sí, pero mejor que los sacrificios es la obediencia. Mejor que los sacrificios. Se goza entonces en el temor de su pueblo hacia Jehová, en la obediencia, también se goza en la justicia. Proverbios 11:1: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando los hijos de Dios obran con justicia, traen honra al Padre. Es algo que el mundo no está acostumbrado a hacer. El mundo va a tratar de sacar provecho, los no creyentes van a tratar de hacer lo que sea para poder tener ganancias, aunque sean deshonestas, pero no es algo que tiene que hacer el creyente, porque Dios se agrada de la pesa cabal. Aquí lo dice. La pesa cabal le agrada. Otra cosa en la que se agrada a Dios. ¿Saben qué? Hay algo que nosotros podemos hacer y que le va a agradar a Dios, y es algo que podemos hacer en cualquier lugar. Dice en la oración de los justos: ¿quiere que Dios se alegre? Entonces ore. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Es maravilloso leer esto, ¿verdad? Que la oración de los justos es su gozo. Para Dios trae alegría escuchar a sus hijos. Me queda poquito ya. Y bueno, vimos que Dios se deleita en su creación, vimos que Dios se deleita en su pueblo y en la actitud, en las obras, en el temor, en la obediencia de su pueblo. Pero ahora vamos a ver que Dios además se goza en su voluntad soberana. Está medio complicado aquí, pero lo voy a tratar de explicar para que entendamos. Isaías 46, del 9 al 10, dice: yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo: mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Si nosotros nos ponemos a meditar en la profundidad de lo que Dios está anunciando a través de su palabra, realmente quedamos como así, ante la inmensidad de Dios, su soberanía, su poder. ¿Qué somos nosotros? La Biblia nos dice: somos como un soplo, como flor. Un día está y al otro no. Pero la voluntad de Dios permanece para siempre, su palabra permanece para siempre. Él es eterno, Él sostiene todas las cosas. Y saben que en su voluntad Él se deleita. Se deleita. La palabra que dice haré todo lo que deseo es la palabra efetz. Y es la misma palabra que aparece en algunos salmos. Por ejemplo, el Salmo 135:6, que dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. También en el Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Esa misma palabra es la que se ocupa aquí: y haré todo lo que deseo. Pero además, esa palabra se ocupa en el Salmo 1:2 cuando dice: en la ley del Señor se deleita, o está su delicia. En el Salmo 16:3 dice: son los gloriosos en quien está toda mi delicia. Misma palabra, delicia. Isaías 66:4 dice: sea llamado
sea llamada mi deleite, porque el Señor se deleitará en ti. Esta palabra que se traduce en algunas partes como deleite, aquí se tradujo como deseo. Y haré todo lo que deseo, o sea, todo lo que me agrada, todo lo que me trae deleite. Y además, en 1 de Timoteo 6, ese lo vamos a leer, busquémoslo, 1 de Timoteo 6. ...15 y 16 dice... la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuando habla aquí, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Bienaventurado es una palabra que habla de alguien feliz o dichoso. ¿Ya? Entonces aquí vemos a un Dios soberano, al Rey de Reyes, feliz y soberano. Eso es lo que nos muestra aquí la palabra. Él se deleita en hacer lo que hace. Él no tiene necesidad de nada. Dios no tiene necesidad de nada. Sin embargo, Él, porque quiere, da a conocer su gloria, da a conocer su favor, su misericordia, es porque Él quiere y Él se deleita en ello. 1 Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. También la misma palabra, Dios bendito, esa palabra bendito es la misma que aparece acá para referirse a alguien dichoso, feliz. ¿Ya? Y por último, que esto yo creo que nos daría como para muchas lecciones o muchos mensajes, pero Dios se deleita completamente en su Hijo. Hebreos capítulo 1, con este terminamos. Hebreos 1, del 1 al 4, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta aquí. Si hay algo que deleita el corazón completamente, esto ya es, pero de manera completa. Dios habló cuando el Señor Jesús fue bautizado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El gozo, el deleite, la alegría, todo el corazón de Dios estaba allí deleitándose en el Hijo. Todo lo que el Hijo hizo, todo lo que el Hijo efectuó, la obra completa de su sacrificio, todo lo que Él hacía y decía, todas las cosas trajeron alegría, trajeron gozo al corazón del Padre. Y podemos ver que aquí habla de que es la imagen misma, dice, y la imagen misma de su sustancia, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. No lo podía entender muy bien esto, pero saben que es como que Dios el Padre ve en el Hijo sus atributos perfectos. Él los puede ver, están en perfecta armonía. Su gloria se refleja en Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Por lo tanto, el deleite de Dios, el Padre, en su Hijo es completo. Completo. Y esto
trae gozo también para nosotros. Dios está satisfecho porque nos ve en su Hijo. Nuestra vida está escondida en Él, nos dice la palabra. Por lo tanto, podemos ahora, que hemos leído estos versículos, ver de qué manera podemos traer gozo al Padre. De qué manera Dios se gozará de nosotros. ¿Será en alguna actitud? ¿Será en alguna cosa que nosotros podemos hacer que sería raro para el mundo? Si nosotros somos honestos en el trabajo, o si tratamos bien a una persona que nadie querría tratar bien, si respondemos de una forma distinta a lo que hace el mundo, o si hacemos todo lo contrario a lo que el mundo piensa que deberíamos hacer. Por ejemplo, responder bien cuando me están ofendiendo, amar a mis enemigos. Entonces, sí voy a estar dando señales, frutos de que Dios es mi Padre. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Entonces, deleitemos el corazón de Dios. A eso somos llamados los creyentes. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos revelas en tu palabra qué es lo que tú deseas, qué es lo que trae gozo a tu corazón. Y Padre, más aún, aquel que deleita de forma completa tu corazón, porque Él cumplió tu voluntad completamente. Y gracias, Padre, porque Él es también nuestro Salvador. Gracias porque el Señor Jesús es quien nos amó y quien entregó su vida por nosotros. Gracias porque Él nos sostiene, nos ayuda, nos acompaña día a día. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, fue lo que Él dijo. Y Padre, en esta hora quisiéramos encomendarnos a ti y rogar que tú nos des en esta semana la oportunidad de traer gozo a tu corazón. Gracias por estos momentos y gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.